El siguiente tema son las vías aéreas alternativas, tubos endotraqueales y máscaras laringeas, y en el diagrama de la reanimación corresponde al que está dentro del cuadrado. Vamos a empezar con el tema. ¿Qué vía aérea está disponible para la reanimación neonatal? Pues en primera instancia tenemos los tubos endotraqueales, los cuales son tubos delgados que se introducen a través de la glotis entre las cuerdas vocales y se hacen avanzar en la tráquea. Y ahí tenemos en la imagen los diferentes tubos endotraqueales. Además, estos van a requerir un laringoscopio, el cual es un instrumento con iluminación que nos permite visualizar la laringe y guiar la colocación del tubo entre las cuerdas vocales. La otra opción son las máscaras laringeas, las cuales son máscaras pequeñas conectadas a un tubo de ventilación que se introduce en la boca y se hace avanzar hasta que cubren la glotis. Estos permanecen por encima de la glotis. Se nos indica que es un dispositivo supraglótico de ventilación y es una alternativa cuando la intubación endotraqueal no es exitosa y sin embargo su uso está limitado en prematuros. También debemos de considerar una vía aérea alternativa cuando, si la ventilación a presión positiva con una máscara facial no da como resultado una mejoría o si la ventilación de presión positiva dura más de algunos minutos. Y ahí se nos indica que es una recomendación enfática de un tubo endotraqueal si se necesitan compresiones torácicas o en circunstancias como si se sospecha de una hernia diafragmática en el recién nacido, si se tiene que administrar surfactante o si se tiene que realizar succión directa de las secreciones que presente el bebé. También hay que tener en cuenta acerca de cuáles son las referencias anatómicas más importantes en la ventilación neonatal. Tenemos que tener en cuenta las relaciones empezando por el esófago, que es un pasaje que va desde la garganta hasta el estómago. También la epiglotis, que aquí la tenemos en el diagrama, que es una estructura similar a un párpado que cuelga sobre la glotis. La visualizamos mejor en la imagen más inferior. Tenemos también la valécula, que es una bolsa formada por la base de la lengua y la epiglotis. La laringe, que como tal es la porción que va desde la faringe a la epiglotis. Después sigue la glotis, que es la apertura de la faringe que conduce a la tráquea. Y la tenemos flanqueada por las cuerdas vocales que también podemos observar en la imagen. Y como tal, pues estas cuerdas vocales son ligamentos que van a estar cubiertos de la membrana mucosa. También tenemos estructuras rígidas como los cartílagos tiroides y cricoides, que estos principalmente protegen la laringe. Tenemos la tráquea, que es una porción de la vía que se extiende desde la laringe a la carina. Posteriormente la carina, que es a partir de la tráquea, se ramifica hacia los bronquios principales. Y después tenemos ya como tal los bronquios principales, que tenemos tanto uno derecho como uno izquierdo. Y todas estas estructuras son visibles en las imágenes que están a la derecha. Tenemos también que tener el equipo y el suministro de la ventilación neonatal listo. Estos deben de permanecer juntos y a la mano. Tienen que estar completos, protegidos de la contaminación y se tienen que volver a guardar y sobre todo limpiar el mango del laringoscopio y como tal el laringoscopio, que vamos a empezar con estos, los cuales están en la imagen, empezando del lado izquierdo. Tenemos el mango del laringoscopio con las pilas, las hojas del laringoscopio que tenemos tanto rectas como curvas, dispositivos de ventilación de presión positiva, estetoscopio con cabeza neonatal, un oxímetro de pulso, un monitor de detección del CO2, aspirador de meconio, otro tipo de configuración de succión, y en este ejemplo son los catéteres de succión, cinta adhesiva, cinta métrica y o tabla de profundidad de inserción del tubo, tijeras, máscara laringea, jeringa, estilete y los tubos endotraqueales. Estos instrumentos más adelante vamos a ver cómo los vamos a utilizar en la intubación. Bueno, el siguiente punto es cómo preparo el tubo endotraqueal. Tenemos que tener en cuenta que el diámetro se estima a partir del peso o la edad de gestación del bebé. En la siguiente tabla tenemos los diferentes pesos que presentan los recién nacidos, su equivalente al tiempo de gestación y el tamaño del tubo endotraqueal. Es importante mencionar que el tipo de tubo endotraqueal
y el diámetro van a ser uniformes. En el tubo endotraqueal vamos a encontrar marcas en centímetros lo largo de este tubo, y además vamos a encontrar líneas o marcas cerca de la punta, que estas como tales van a ser una guía para la ubicación en las cuerdas vocales cuando lo estemos introduciendo. Y también tenemos que esperar que la punta del tubo se encuentre por encima de los pulmones. Y sobre todo estas líneas se van a diseñar para este fin. Y la ubicación y como tal el diseño de cada tubo va a variar de cada fabricante. Es importante señalar que un tubo demasiado pequeño aumenta la resistencia al flujo del aire y por ende aumenta la probabilidad de obstrucción por las secreciones que se encuentran en el recién nacido. Por otro lado, un tubo demasiado grande provoca un traumatismo en la vía aérea. Aquí en la imagen también podemos observar la utilización de un estilete, el cual es para dar rigidez adicional y curvatura al tubo. Su punta no debe sobresalir del extremo ni del orificio lateral. Debe ajustarse con un tapón o doblado en la parte superior a modo que no pueda avanzar durante la intubación. ¿Cómo vamos a preparar el laringoscopio? Bueno, tenemos que seleccionar la hoja del laringoscopio adecuada y conectarla al mango. Primero tenemos que revisar que encienda la luz del laringoscopio y verificar las baterías. Y aquí tenemos diferentes medidas para los bebés. Por ejemplo, se utiliza una hoja número 1 para recién nacidos a término, una hoja número 0 para recién nacidos a prematuros y también podemos utilizar doble 0 para recién nacidos que son muy prematuros. Y también tenemos el tamaño del tubo endotraqueal que va a corresponder al catéter de succión, que lo vamos a utilizar principalmente para limpiar la vía aérea de las secreciones que pueda tener el bebé. También hay que saber cómo se debe colocar al recién nacido para la intubación. Lo debemos de colocar sobre una superficie plana. Es importante poner un rollo debajo de los hombros para que nos dé rigidez. La cabeza tiene que estar sobre la línea media. También se le conoce como posición de olfateo. Tenemos que tener el cuello ligeramente extendido, el cuerpo recto, y es ideal que la cabeza se encuentre a nivel del abdomen superior o parte inferior del pecho del operador. Y en la imagen de la izquierda tenemos algunos ejemplos de posiciones incorrectas de colocación de nuestro recién nacido, las cuales pueden obstruir nuestra vía aérea. Todas estas indicaciones nos permiten una correcta línea de visión cuando estemos intubando. ¿Qué tan profundo se debe introducir el tubo endotraqueal? Tenemos dos opciones para saber la profundidad de la inserción. La primera es la fórmula DNT más 1, el cual es un cálculo basado en la distancia en centímetros desde el tabique nasal al trago de la oreja del bebé y se le suma 1. Vamos a tener en cuenta que el bebé se va a medir esto con una cinta métrica, como lo estamos viendo en las imágenes. Y bueno, también tenemos otra opción que es la edad gestacional, que dependiendo de las semanas tenemos el rango de profundidad en centímetros a partir de los labios del bebé y también de acuerdo al peso del bebé. Se nos indica que la punta del tubo endotraqueal se encuentra de 1 a 2 centímetros por debajo de las cuerdas vocales. ¿Cómo se realiza el procedimiento de intubación? Primero, tenemos que tener un buen sostén del laringoscopio. Este laringoscopio se ha diseñado especialmente para la mano izquierda. Vamos a poner el pulgar sobre la superficie superior del mango y la hoja va a apuntar en dirección opuesta. Tenemos que colocar al bebé en posición para la intubación, como ya anteriormente les había descrito. También tenemos que insertar el laringoscopio del lado derecho de la lengua y vamos a deslizarlo hacia la línea media. Y vamos a ir avanzando suavemente la hoja hasta que quede a nivel de la valécula. Vamos a tener que sostener el laringoscopio siempre en la línea media. Vamos a empujar suavemente la lengua, igual hacia el lado izquierdo de la boca, y vamos a identificar los puntos de referencia que ya en la anatomía se los había indicado.
Tenemos que levantar el laringoscopio para exponer la laringe en dirección de la punta del mango. No tenemos que rotar ni mecer el mango contra la encía superior porque podemos provocar un traumatismo. Tenemos que inclinar levemente la punta de la hoja para levantar la epiglotis. Algo que nos indica que podría ser con ayuda de otra persona es que realice la presión sobre los cartílagos tiroides y cricoides. Esto principalmente nos deja a la vista la glotis y este individuo va a utilizar el pulgar y el índice, va a ejercer una presión suave y tiene que tener una dirección hacia abajo y hacia la oreja derecha del bebé. Y de esta forma nos visualizamos mejor la vía aérea. Posteriormente, aquí vamos a observar la epiglotis que va a estar colgando en la parte superior. También las cuerdas vocales que son franjas verticales en forma de V. Y aquí tenemos algunos ejemplos de medidas correctivas. Por ejemplo, si nosotros al visualizar la lengua, esto quiere decir que no hemos introducido suficiente el laringoscopio, por lo cual tenemos que realizar un deslizamiento mayor para ver mejor la vía aérea. Otra opción es que si vemos las paredes del esófago, tenemos que deslizar hacia atrás el laringoscopio para poder observar la epiglotis y la glotis. Y esto es cuando la hoja se inserta demasiado. También que hacer succión de secreciones. Se utiliza sobre todo un catéter 10F o 12F, sobre todo si la vía aérea está obstruida por secreciones espesas, sangre, residuos de células, vermix o meconio. Nos indica que tenemos que aspirar cada 3 a 5 segundos hasta despejar completamente la vía aérea. Tenemos que tener listo el equipo de succión. Esta succión debe de ser de 80 a 100 milímetros de mercurio. Podemos bien utilizar el catéter de succión. Otra alternativa es el aspirador de meconio, el cual lo conectamos al tubo endotraqueal y vamos a aspirar. Siguiendo con el paso 10 es introducir el tubo endotraqueal. Un ayudante tiene que colocar el tubo en la mano derecha del operador, sobre todo para que éste no pierda de vista la vía aérea. Se introduce el tubo del lado derecho de la boca del recién nacido. Vamos a dirigir la curva cóncava en el plano horizontal y vamos a girar el tubo en un plano vertical para que la punta se dirija hacia arriba a nivel de las cuerdas vocales y podamos avanzar. El ayudante está realizando la presión a nivel del cartílago tiroides y cricoides. Puede sentir pasar el tubo a través de sus dedos. Hay que tener presente la marca en centímetros de la profundidad en la parte exterior del tubo que tiene que estar alineada con el labio superior del bebé. Si las cuerdas vocales están cerradas, tenemos que esperar a que se abran. No las tenemos que tocar con la parte más superior del tubo, ni tenemos que intentar introducir el tubo a la fuerza. Si en unos 30 segundos no se abren las cuerdas vocales, tenemos que retomar la ventilación con la máscara y después proseguir con la intubación. Tenemos que asegurar el tubo. Con la mano derecha tenemos que sostener el tubo con firmeza sobre el paladar duro del bebé y vamos a retirar suavemente el laringoscopio. No tenemos que mover el tubo endotraqueal por ninguna circunstancia. También si utilizamos el estilete lo tenemos que quitar. Quien lo quite es el ayudante y no tenemos que apretar demasiado fuerte el tubo ya que el estilete no podrá salir. Tenemos que ventilar a través del tubo endotraqueal. Se va a conectar el detector de CO2 y un dispositivo de ventilación a presión positiva al tubo endotraqueal. Tenemos que tener en cuenta que para evitar la extubación accidental es útil que la misma persona sostenga el tubo endotraqueal y el dispositivo de ventilación pulmonar positivo. Vamos a comenzar la ventilación. Vamos a hacer los indicadores de que la intubación fue exitosa. Bueno, los pasos de la intubación deben de completarse en un lapso aproximado de 30 segundos. Si los signos empeoran, se prefiere detener la intubación, reiniciar la ventilación pulmonar positiva con una máscara y volver a intentarlo después.
¿Cuáles van a ser los signos de empeoramiento? Bradicardia grave y disminución de la saturación de oxígeno. Si después de que volvimos a intentar la intubación no se mejoran estos signos, tenemos que solicitar ayuda a un especialista, ya sea un anestesiólogo, un terapista respiratorio o una enfermera neonatóloga. También podemos colocar una máscara laríngea como segunda opción o continuar con la máscara facial. ¿Cómo se confirma si el tubo endotraqueal está en la tráquea? Tenemos dos métodos primarios. El primero es la detección de CO2 exhalado, dentro de 8 a 10 respiraciones a presión positiva, y también un aumento de la frecuencia cardíaca. Otros que podemos nosotros realizar es tener en cuenta que si escuchamos sonidos respiratorios audibles iguales en ambas axilas con la ayuda de un estetoscopio. Si observamos movimiento simétrico del pecho del bebé en cada respiración y si hay entrada de aire disminuida o ausente al estómago. También, ¿cómo saber que el CO2 está siendo exhalado? Pues a continuación se indica que tenemos detectores colorimétricos de detección de CO2. Antes de usarse, estos vienen en color azul o violeta y al interactuar con el CO2 exhalado del bebé van a cambiar a color amarillo. Tener en cuenta que estos dispositivos pueden dar datos erróneos, por ejemplo un falso negativo, que esto ocurre cuando no hay ventilación adecuada en los pulmones, no hay suficiente CO2 exhalado, ya sea por una obstrucción de secreciones, por una presión de ventilación inadecuada, que los pulmones estén colapsados, haya un neumotórax bilateral, la frecuencia cardíaca esté baja o un gasto cardíaco bajo. En pues el tubo endotraqueal está en la tráquea, pero no va a cambiar de color. La otra forma que podemos encontrar el detector colorimétrico es un falso positivo. Este es poco común y nos indica que el tubo no está en la tráquea, pero aún así cambia de color. Esto puede ser porque el dispositivo esté defectuoso o que haya contaminación con la adrenalina, ya que ¿qué problemas podemos considerar si el estado del bebé empeora después de que tengamos una intubación correcta? Esto se describe con el acrónimo DOPE, el cual la D nos indica que el tubo endotraqueal está desplazado, la O el tubo endotraqueal está obstruido, la P que haya un neumotórax y la E que haya un fallo en el equipo de ventilación. El tubo endotraqueal se va a quedar de forma permanente en el bebé. Tenemos que tener en cuenta cómo se va a sujetar. Tener presente la marca del tubo endotraqueal de acuerdo a la profundidad sobre el labio superior del bebé. Tenemos que dividir la cinta adhesiva por la mitad de su longitud a forma de pantalón. Debe extenderse desde un lado de la boca hasta aproximadamente 2 centímetros sobre la mejilla opuesta. La pierna superior de la cinta va por encima del labio superior del bebé. Tenemos que colocar la parte de la cinta que no cortamos sobre la mejilla, sobre una mejilla, cerca de la comisura labial, y la pierna inferior se va a envolver alrededor del tubo. Tenemos que doblar la cinta sobre sí, dejando una pequeña lengüeta para un posterior retiro. Tenemos que escuchar con un estetoscopio la ventilación del bebé y tenemos que realizar una radiografía de tórax. Este es un tipo de confirmación final. Aquí tenemos una imagen donde con la flechita, una colocación del tubo ideal, el cual debe estar junto a la primera o segunda vértebra torácica. En la imagen inferior tenemos una colocación incorrecta en donde la punta del tubo se introdujo demasiado, por lo cual está tocando la carina, inclusive acercándose al bronquio derecho principal, y el pulmón izquierdo está colapsado porque no está ventilándose. Siguiendo con la otra modalidad, tenemos a la máscara laríngea, que es un tubo de ventilación conectado a una máscara pequeña y flexible con un manguito inflable y se infla cuando se introduce. En este también observamos un balón piloto que va a controlar la inflación del manguito, creando el sello en la hipofaringe.
La abertura de esta máscara está cubierta por barras pequeñas que evitan que la epiglotis sea atraída hacia el tubo de ventilación, el cual tiene un conector que está conectado a cualquier dispositivo de ventilación de presión positiva. ¿Cuándo se debe considerar usar una máscara laríngea? Cuando no son exitosos los intentos de ventilación, ya sea por máscara o intubación. También es útil en recién nacidos con anomalías congénitas, ya sea en la boca, con una mandíbula pequeña, en el labio, en la lengua, esta que esté grande, en el paladar o en el cuello. También cuando no se puede realizar un buen sello con la máscara facial o no se puede visualizar la faringe durante la intubación. Esta máscara no necesita un dispositivo de introducción y no necesita la visualización de las cuerdas vocales. También lo podemos utilizar en el síndrome de Pierre-Robin, en el cual el bebé tiene la mandíbula más pequeña de lo normal, la lengua está repegada en la garganta y hay dificultad para respirar, o también en la trisonomía 21. ¿Cuáles son las limitaciones de una máscara laríngea? Es posible que salga aire por el sello entre la faringe y la máscara. Los medicamentos intratraqueales podrían derramarse desde la máscara hacia el esófago. No se puede usar en recién nacidos muy pequeños debido a que la medida de la máscara laríngea no se adecua a ellos. No se ha sido estudiada para succionar secreciones de la vía aérea. ¿Cómo vamos a colocar la máscara laríngea? Primero, tenemos que usar guantes y una técnica higiénica. Vamos a inspeccionar rápidamente el dispositivo. Tenemos que ver que la máscara, la barra de apertura, el tubo de ventilación, el conector y el balón piloto estén intactos. Tenemos que desinflar la máscara para formar una cuña y luego quitar la jeringa. Tenemos que lubricar el dorso de la máscara. La solución que vamos a utilizar tiene que ser soluble en agua. Tenemos que tener en cuenta que el lubricante tiene que estar lejos de la abertura de la máscara. Después tenemos que posicionar al recién nacido en una posición de olfateo. Vamos a sostener la máscara laríngea con cualquier mano. Vamos a abrir suavemente la boca del bebé. Vamos a presionar la punta del dispositivo contra el paladar duro. Vamos a hacer avanzar el dispositivo hacia adentro con un movimiento circular y la máscara seguirá el contorno de la boca y el paladar. Posteriormente vamos a inflar el manguito para lograr un sello, seguir las recomendaciones del fabricante y vamos a quitar la jeringa. Posteriormente vamos a conectar un tubo de ventilación a presión positiva y un detector de CO2. Vamos a presionar la cinta adhesiva transversalmente sobre la lengüeta de fijación del tubo de ventilación, la cual observamos en la imagen. Y esta cinta también debe de adherirse a las mejillas del bebé. Tenemos que presionarla suavemente hacia adentro. Después vamos a insertar una sonda de drenaje gástrico. Esto es opcional. Vamos a insertarla con cuidado en el puerto del drenaje gástrico. Vamos a conectar una jeringa y vamos a aspirar suavemente. Es importante mencionar que la máscara laríngea no obstruye las cuerdas vocales, por lo tanto puede que se escuchen resoplidos o llantos a través del dispositivo cuando el bebé comienza a respirar espontáneamente. ¿Cuándo tenemos que retirar la máscara laríngea? Cuando el bebé como tal ya establece las respiraciones espontáneas y eficaces o cuando se puede insertar un tubo endotraqueal que aspirar las secreciones. Algunas complicaciones de esta máscara laríngea son traumatismos, laringoespasmo, distensión gástrica, daño en el nervio orofaríngeo o glositis.